Hola amigos, mi nombre es Rubén Martín y les doy la más cordial bienvenida una vez más a este espacio informativo, Minuto 28. Como siempre, agradezco los comentarios que nos envían a nuestro correo electrónico minuto28@gmail.com, así como las sugerencias que nos hacen de temas que quieren que tratemos aquí. Gracias por escucharnos. Un tema que cada día penetra más en la Ciudad de México son las elecciones que se realizarán el próximo 5 de junio, en donde se elegirán a los 60 constituyentes de representación proporcional que tendrán a su cargo la elaboración de la primera constitución de esta naciente entidad federativa. Sin embargo, parece que quienes aspiran a llegar a ocupar ese cargo honorario buscan hacerlo a toda costa y sin importarles violentar los derechos de los demás a decidir, actuar, pensar y votar a su libre albedrío. Resulta que, en busca de lograr una curul, el líder del Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México, Juan Ayala, a través de sus seguidores, se ha dado a la tarea de presionar a sus representados asegurándoles que si él no es constituyente, los derechos, prestaciones y demás canonjías de los trabajadores gubernamentales se perderán. No habrá poder humano que los salve en caso de no ser él el Mesías. Qué lamentable resulta que bajo esta presión psicológica que ejerce quien pretende entronizarse en el liderazgo pese al rechazo de un amplio sector de la gente que él asegura lo apoya, trate de llegar a ocupar una curul en este tan importante congreso. Y es que Ayala lo que parece buscar es sacarse la espina de la anterior elección, en donde buscó obtener una diputación local, pero que perdió pese a las presiones que ejerció en contra de los trabajadores capitalinos. Resulta lamentable, en verdad, que sea a través de la presión, intimidación e incluso la amenaza, como parece que está actuando, como se pretenda ganar un cargo que debería lograrse a base de confianza y no de amenazas. Con un llamado a la inclusión y un basta a la criminalización de la actividad, representantes de más de 60 organizaciones de comerciantes populares demandaron a las autoridades capitalinas la apertura al diálogo y la inclusión representativa de este sector en la elaboración de la próxima Constitución de la Ciudad de México, ya que señalaron los dirigentes, es una fuente de trabajo alternativa ante la incapacidad del gobierno de crear y mantener las fuentes de empleo que la nación demanda. Lo anterior durante la presentación del Foro Nuevo Pacto Social, en donde la líder de comerciantes de Tepito, María Rosete, destacó que los actuales son tiempos de incluir al sector del comercio en vía pública para que desde la naciente constitución que se realice se reconozca a este gremio como una fuente alternativa generadora de empleos y con ello dejen de ser objeto de persecuciones. Estamos viviendo un proceso histórico en el que varios sectores de la sociedad aquí en la Ciudad de México tenemos la oportunidad de exigir, no de pedir, de exigir que seamos incluidos. En este sentido, el sector del comercio en la vía pública ha unido esfuerzos con diversos dirigentes importantes que representan al sector de los comerciantes. Y consideramos que no podemos dejar pasar este momento sin que llevemos la voz de todos aquellos que se dedican a esta actividad. Y en ese sentido es como hoy se le da nacimiento a este nuevo referente con miras al constituyente denominado Foro Nuevo Pacto Social. La regulación del comercio en la vía pública es uno de los temas obligatorios a incluirse en la agenda legislativa en el constituyente para la Ciudad de México. Es necesario garantizar jurídicamente el uso del espacio público para los vendedores ambulantes, con la finalidad de regularlo y ordenarlo. La ley debe redactarse en términos claramente definidos y no debe excluir a los vendedores ambulantes ni definir sus actividades como ilegales o antijurídicas, sino establecer procedimientos que los legitimen en la ley. Se debe reconocer la actividad como una alternativa de empleo que combate la pobreza, abarata los productos y fomenta el empleo honrado. La relación del comercio en la vía pública con la disponibilidad del espacio urbano están vinculadas con las formas y criterios en que las autoridades administran los espacios y que como consecuencia los resultados muchas veces hacen frente a una rara combinación de persecución, reglamentación y tolerancia. La Constitución para la Ciudad de México debe ser incluyente a todos. Los sectores anhelamos una ciudad construida por todos y para todos, que garantice los derechos y se respeten las libertades. Por su parte, Ignacio Contreras, presidente del Foro Nuevo Pacto Social, lamenta que las mismas autoridades sean las que, con su actuar, condenen, critiquen y criminalicen al comercio en vía pública, con el fin de crear malversación en torno a este sector y de esta forma poder entregar los espacios a la iniciativa privada, como ocurre en Chapultepec y ha sucedido en otros lugares. No solamente criticamos, sino queremos aportar
de una manera digna, con humildad, pero de una manera digna a esta nueva Constitución. El gobierno en las últimas fechas se ha dedicado, bajo el pretexto de un programa de recuperación de espacios públicos, a arrebatarle al comercio popular lo que ha conquistado y le ha llevado a conquistar durante décadas de trabajo y de esfuerzo. El gran problema es ¿para qué diablos recupera el gobierno de esta ciudad? Entiéndase Patricia Mercado, que llega al gobierno con un disfraz de socialdemócrata y actúa como una verdadera dictadora. ¿Para qué la recuperación de los espacios públicos? ¿Para entregárselos a los dueños del dinero? Porque tiene que explicarle a esta gran ciudad qué beneficios va a obtener el que le haya entregado, por ejemplo, el CETRAM de Chapultepec. Van por el de Indios Verdes, por el de Martín Carrera, ya lo hicieron en Azcapotzalco, ya lo hicieron en la Ignacio Zaragoza, pero todavía el gobierno no se atreve a decirle a la comunidad, a la ciudadanía que gobierna, qué beneficios en programas sociales va a obtener a cambio de la concesión de estos espacios públicos. No son los dueños de los espacios públicos. Desde el momento en que se denomina como espacio público, entonces es de todos y es de nadie. ¿Por qué Patricia Mercado no llama a hacer política, no llama a mesas de trabajo? ¿Por qué no informa qué es lo que hay detrás de todos estos esquemas de privatización de los espacios públicos? Es su obligación como servidora pública. No nos haría ningún favor, para eso le pagan, y creo que le pagan muy bien. Luego entonces tiene que hacer bien su trabajo. Lo decía el compañero Pascual, criminalizan, ese es un sistema del gobierno, criminaliza primero, estigmatiza, para luego ejecutar una acción de despojo para que nadie defienda el ejercicio del comercio en la vía pública. Lo tienen bien estudiado, les debería de dar vergüenza. Hay falta de capacidad de negociación, no aceptan el debate de las ideas, no aceptan el debate que obliga el momento histórico de esta gran ciudad por el próximo nacimiento de esta gran Constitución que esperamos todos con mucha ilusión, con mucha esperanza, que sea una Constitución de vanguardia, de avanzada, pensando también que sean incluyentes con los que menos tienen. Y creo que se les está olvidando. ¿Olvidando? Yo creo que no. Es una estrategia de gobierno, de aplastamiento sobre los que menos tienen. Desde aquí hacemos un exhorto a Patricia Mercado a que asuma su responsabilidad como secretaria de gobierno. Más adelante, en entrevista con Minuto 28, Ignacio Contreras estableció que desde su parecer, la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado, es la figura que está utilizando la administración de Miguel Ángel Mancera para satanizar y criminalizar al comercio en vía pública, mientras que de los 100 millones de pesos que la funcionaria aseguró se les darían a los líderes del ambulantaje, Contreras aclaró que al parecer solo a unos cuantos se les ha dado alguna cantidad, pero que no es un caso generalizado. Parece estar de acuerdo a tu intervención que Patricia Mercado es la principal oponente al comercio en vía pública. No me parece que sea la principal oponente al gremio del comercio. Me parece que es la figura que está ocupando el gobierno para confrontar, para satanizar, para criminalizar la acción del comercio en la vía pública. No creo que lo haga de manera personal, pero sí me parece que es una figura que el gobierno ha escogido, pero la ha escogido mal porque ella llega a la política con un disfraz de socialdemócrata. Entonces, una persona socialdemócrata que actúa de manera dictatorial, de manera sin buscar a través del oficio político acuerdos, ¿no? Me parece que hay una equivocación de disfraz o de ubicación geométrica, de geopolítica, pues, ¿no? ¿El retiro de los comerciantes para privatizar la vía pública? Sí, me parece que es una acción muy
muy ambiciosa por parte del gobierno que pudiese justificarse siempre y cuando vaya en beneficio de la propia sociedad, pero en este caso cuando hoy amanece limpia el CETRAM de Chapultepec, se ve precioso, venden esa imagen, pero a los 3 días dicen ya está concesionado a los grandes empresarios urbanistas para edificar 2 torres descomunales. Bueno, entonces despojan a los comerciantes para ponerlo al mejor postor de la gente, de los grandes empresarios. Entonces, ¿cómo justificas una acción de esa naturaleza? Bueno, explicándole a los ciudadanos que si bien es cierto está ocupado por los comerciantes y lo rescatamos el espacio público para hacer esta gran obra pública que va en beneficio de la sociedad por esto. A ese tema no llegamos, no le entran, ¿no? Y es donde queremos que se nos dé una explicación, porque es un arrebato ahí muy que les debería dar vergüenza hacerlo. ¿Y qué alternativa les dan a ustedes? Ninguna, hasta ahorita ninguna. Es más, Patricia Mercado decía que ya les habían pagado, que los habían liquidado, que los habían indemnizado, y luego regulas a los 3-4 días, pues les dicen, oye, pues a ver a quién le diste, ¿no? Porque aquí nadie ha recibido ninguna indemnización. Sí, incluso la semana pasada se manejó una nota de que Patricia Mercado había declarado que les iba a dar a los líderes 100 millones de pesos para reubicar, más bien para que ustedes convencieran a la gente de que se movieran de esos lugares. ¿Qué sabes tú de esto? Sí, ya hay inclusive hay un video circulando de una de las principales líderes que existía ahí del PRI, donde sus propios comerciantes le están exigiendo esa indemnización y ella dice que no ha recibido el cheque. Entonces debe de haber algo por ahí, pero no hay a ciencia cierta realmente algo que se pudiese comprobar. Sin embargo, déjame decirte que en el caso del Rosario en Azcapotzalco, ahí hablamos con la gente de Carlos Slim y sí hubo una indemnización para parte de los comerciantes que no tuvieron espacio dentro de ese proyecto en el Rosario. Pero a ustedes no les han comentado nada todavía. Pero aquí en el caso de Chapultepec no ha habido nada. Nosotros tenemos una organización ahí, sabemos que esto lo traen organizaciones del PRI, concretamente el líder de la CNOP, con el que siempre acuerda el gobierno, pero no, a ciencia cierta todavía no hay nada definido en cuanto a indemnización. De esta forma, a través del Foro Nuevo Pacto Social, los comerciantes buscan tener participación en la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México y en donde, a través de propuestas, pretenden ser reconocidos como una opción de empleo y no como hasta ahora se les ha señalado, es decir, un sector que solo causa conflictos. Bueno, antes de dar paso a la siguiente información, permítanme darle la bienvenida a nuestro amigo y compañero Raimundo Godínez Domínguez, director del periódico Espacios de Cultura, quien a partir de hoy se integra al equipo de colaboradores de Minuto 28 en la sección de Cultura. Y precisamente a manera de introducción, Raimundo el día de hoy nos presenta una entrevista con Ulises Licea, joven creador plástico cuya obra se caracteriza por presentar temas diversos tratados con un toque irreverente y desenfadado. Actualmente la muestra de Ulises Licea está abierta al público en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, allá en el antiguo Palacio del Arzobispado, del 12 de mayo al 24 de julio, de martes a domingo de 10 a 17 horas. Pues Raimundo, sé bienvenido a tu espacio y pues escuchamos tu entrevista al joven pintor Ulises Licea. Adelante. Ulises Licea últimamente ha estado exponido también en el extranjero, pero no había expuesto aquí en el centro histórico, ¿o sí? He estado en colectivas, en muchas colectivas, pero individuales es un poquito... cuesta trabajo juntar la cantidad de piezas para poder tener una exposición así, con tantas piezas, ¿no? Y conseguirlas prestadas, conseguirlas de aquí y de allá. Es una retrospectiva, ¿desde qué época abarca? ¿Desde tus primeros cuadros o más o menos desde qué años? No, más que nada es un compendio de... Seleccionaron las pinturas más grandes